Señorías, pasamos al punto cuarto del orden del día, comparecencia. Debate conjunto de comparecencias, excelentísima señora consejera de Salud y Consumo, a petición propia, a fin de informar sobre los acuerdos alcanzados para la mejora de la atención primaria de Andalucía. Acumula comparecencia en el mismo sentido, otra del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, otra del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Y, en primer lugar, interviene la consejera de Salud y Consumo, la señora doña Catalina García Carrasco, durante un tiempo máximo de 20 minutos. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Comparezco ante esta Cámara para informarles sobre el acuerdo alcanzado el pasado 17 de mayo con las organizaciones sindicales para mejorar, modernizar la atención primaria en Andalucía. Un acuerdo ratificado por el Servicio Andaluz de Salud y las organizaciones sindicales SASE, Comisiones Obreras, UGT y CESID en mesa sectorial el pasado 22 de mayo. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las organizaciones sindicales por su predisposición al diálogo y al entendimiento. Miren, este es el tercer acuerdo que se ha alcanzado en mesa sectorial desde que el Partido Popular accedió al Gobierno de Andalucía, y eso evidencia el talante negociador de este Gobierno. Un Gobierno que defiende el diálogo hasta la extenuación en búsqueda de consensos que den soluciones a las demandas de esta tierra y, en este caso, para reforzar la atención primaria. Pero para alcanzar acuerdos también se necesitan de unas organizaciones sindicales con alturas de mira y con mucho sentido de la responsabilidad. Unos representantes de los trabajadores que anteponen el interés general en defensa de una sanidad pública, andaluza, gratuita, universal y de calidad. A ello le sumamos el trabajo de colegios profesionales, sociedades científicas y de los propios profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que suman sus aportaciones al documento final del trabajo para la atención primaria en Andalucía. Y esta es, sin duda, la actitud y el talante necesario, el luchar y el trabajar todos juntos para hacer de Andalucía una tierra cada día mejor, donde podamos ofrecer a los andaluzos unos servicios públicos de calidad. Así que gracias a todos ellos por ese gran trabajo y gran esfuerzo, porque al final ese trabajo es de todos. El documento pactado contempla 20 bloques de medidas que conllevarán mejoras significativas de la asistencia sanitaria en atención primaria. No quepan la menor duda que los primeros beneficiarios de este acuerdo no son los sindicatos, no es el Gobierno andaluz, sino que son los profesionales del Servicio Andaluz de Salud y, por supuesto, los andaluces. Medidas encaminadas a impulsar y fortalecer este nivel asistencial, como la mejora de los cupos, la reducción de la agenda de medicina de familia y pediatría o una mayor capacidad diagnóstica, pero también mejoras laborales con la incorporación de incentivos, como el complemento retributivo de 150 € al mes para aquellos puestos que se han catalogado de difícil cobertura, así como la actualización de dichos puestos. Muchas de estas medidas son reivindicaciones que durante años han hecho los profesionales sanitarios y que hoy el Gobierno de Juanma Moreno viene a cumplir. Señorías, el Gobierno de Andalucía prometió negociar hasta la actualización y lo hemos hecho. El Gobierno de Andalucía prometió un pacto que beneficiaría a todos los profesionales sanitarios y a todos los ciudadanos andaluces y lo hemos hecho. Como también prometimos que destinaríamos al menos el 25% del presupuesto de la sanidad a la atención primaria. Y lo hemos hecho, o que avanzaríamos en la carrera profesional de los sanitarios andaluces, y lo hemos vuelto a hacer. Miren, en la anterior legislatura la carrera profesional se extendió a todas las categorías de trabajadores fijos, eventuales y temporales, remuneradas desde el nivel 1. Recuerdo que esta carrera profesional se puso en marcha después de una promesa del año 2006 y se puso en marcha en el año 22. Ahora, con este acuerdo, se establecerá una mesa técnica de trabajo para analizar en profundidad con las organizaciones sindicales la carrera profesional. Este complemento retributivo reconoce la mejora continua en el desempeño profesional, las buenas prácticas basadas en evidencia, la formación continuada, la docencia y la investigación.
Este nuevo avance en el modelo de carrera busca la fidelización de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, así como potenciar el desarrollo de su desempeño diario y la alineación con los objetivos de la organización orientado a la mejora de la asistencia sanitaria. Establece como pilar el desarrollo profesional y la mejora de las competencias necesarias para el desempeño. Despliega el modelo en dos factores, uno que valora la experiencia en el servicio de salud y otro relacionado con la evaluación y mejora de las competencias laborales y asistenciales. Adecua el acceso a los distintos niveles de carrera de acuerdo con los requisitos de acceso y la complejidad en el desempeño profesional, como también pone en valor la experiencia acumulada de los trabajadores del sistema que llevan más tiempo en la organización. En definitiva, pone en primera línea el valor principal de la organización sanitaria, que no son otros que sus profesionales. Y lo hace poniendo a todo su personal en la misma situación de partida de cara a la mejora asistencial independientemente de su categoría, igualando así las posibilidades de desarrollo tanto del personal asistencial como de gestión como de servicio. Señorías, durante años estos profesionales han demandado el desarrollo de su modelo de carrera, que ha estado aparcado hasta que esta Administración lo ha puesto en valor y desarrollado en estos últimos 3 años. Y es que este Gobierno lo que promete lo cumple. Como comprometimos revisar la cobertura asistencial en atención primaria, y lo hacemos con la incorporación de personal en los centros, entre ellos 570 fisioterapeutas más, 200 terapeutas ocupacionales más y 150 logopedas más. O, como prometimos, impulsar la asistencia a los problemas de salud mental con la ampliación de los recursos. Y lo hacemos apostando por proyectos que son prioritarios, como la atención a la salud mental a las personas afectadas con un trastorno de salud mental grave, la incorporación en la unidad de gestión clínica de salud mental de un psicólogo clínico dinamizador de las interacciones asistenciales con atención primaria y la atención en salud mental a la población infantojuvenil. Sí, señoría, cumplimos, porque hoy Andalucía tiene un Gobierno que mira por el interés general de todos los ciudadanos y no se dedica a anunciar una lluvia de millones, sino realidades. Esa lluvia de millones que necesitamos en Andalucía son esos 1.000 millones de euros de infrafinanciación que cada año pierde Andalucía con un sistema obsoleto y ventajoso para otras comunidades autónomas en detrimento de nuestra Andalucía. 1.000 millones de euros que, como siempre ha defendido nuestro presidente, serían para sanidad, para educación y para políticas sociales. Serían más centros de salud, más hospitales, más consultorios y, por supuesto, mayor número de profesionales. Pero tenemos una ministra ya en funciones, la señora Montero, donde dice Digo, ahora dice Diego. Bueno, el señor Sánchez dice durante estos 5 años ha oído sordos a las peticiones que nosotros hemos hecho desde aquí. Han pasado 5 ministros de Sanidad, 5 ministros de Sanidad, y hemos pedido y hemos reclamado 4.000 plazas MIR extraordinarias durante 5 años, que ya podrían estar acabadas, así como plantear un nuevo modelo de elección para que no queden las plazas libres, y también hemos planteado la modificación de los criterios de las unidades de docencia para poder ampliar el número de plazas MIR en Andalucía. Sabemos cuál es el problema de la atención primaria y cuál es el problema del sistema sanitario público andaluz y del Sistema Nacional de Salud, el déficit de profesionales. En Andalucía se jubilarán de aquí al 2030 casi 7.000 profesionales, 2.917 serán en primaria. Por eso, el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales incorpora medidas específicas para fidelizar a nuestros residentes. Medidas entre las que se encuentran ofertar a estos residentes interinidades por plaza vacante en aquellos puestos que no se hayan podido cubrir mediante los procesos establecidos en el Pacto de Bolsa Única. Establecer criterios de inscripción en bolsa ajustados a fechas FINEIR y seguir ofertando su contratación a través del acto único. Como también incluye el acuerdo en la incorporación de forma progresiva de un total de 411 administrativos antes del 31 de diciembre de 2024, y lo hace con el fin de mejorar el procedimiento administrativo relativo a la gestión asistencial, porque entendemos que para ello es necesario asignar personal de gestión y servicio como apoyo al personal sanitario. Igualmente, se acuerda la incorporación de nuevas carteras de servicio en atención primaria.
Antes le hablé de la revisión de la cobertura asistencial de la rehabilitación con la incorporación de 570 fisioterapeutas, 200 terapeutas ocupacionales y 150 logopedas. Personal que se incorporarán antes del 31 de diciembre de 2024, estando incorporado el 50% antes del 30 de junio del 2024. Pero también vamos a proceder a la implantación de las enfermeras referentes en centros educativos. A partir de marzo de 2024 se irán consolidando progresivamente las 411 plazas de enfermeras referentes en centros educativos y mientras se consolidan dichas plazas se seguirán renovando todos los nombramientos. Concretamente, se les encomendará la realización de las funciones propias en la enfermera referente escolar en el ámbito de sus competencias, así como que se le asignarán y estarán adscritas a un centro de salud dependiente del Servicio Andaluz de Salud. Como también se procederá a la creación y puesta en funcionamiento de al menos una plaza de la categoría de profesional de podólogo en cada provincia y seguimos trabajando con el objetivo de conseguir que en todos los distritos exista una plaza de podólogo en Andalucía, para lo que se constituirán 8 equipos de trabajo compuestos por el podólogo TECAE antes del 31 de diciembre de 2024 y que se incorporarán tras la publicación de la orden de la creación de la categoría. Y se procederá también por el Servicio Andaluz de Salud progresivamente a crear 91 nuevas plazas de enfermeras gestoras de casos de referencia para los centros sociosanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud. Profesionales que se incorporarán de forma progresiva según se establezcan en los acuerdos con la Consejería con competencia sociosanitaria, en todo caso antes de finalizar el año 26. Señorías, otra de las medidas contempladas es la mejora en la resolución diagnóstica en atención primaria, para lo que se está revisando la cartera de servicios para adaptarla a las necesidades de cada centro, así como la situación de las instalaciones para las pruebas diagnósticas en el ámbito de atención primaria. Igualmente, se irán incorporando nuevas tecnologías para realizar analíticas en los centros de salud y se seguirá formando a los profesionales en el manejo de la imagen para diagnóstico. En este sentido, está previsto impulsar la formación específica, regulada y homogénea de los profesionales que acceden a este nivel asistencial por primera vez o tras años de inactividad. Se potenciará en horario de trabajo la formación continua y la investigación de los profesionales. Señorías, el documento de mejora contempla cupos máximos de 1.300 usuarios para médicos de familia y de enfermería, así como un cupo máximo de 900 usuarios en pediatría. Para ello, se irán priorizando los procesos de incorporación en los centros con las tarjetas individuales sanitarias medias más altas, constituyéndose un grupo de trabajo antes del 30 de junio para establecer el plan de acción, el mapa de actuación y su periodificación, y que tendrá que ser presentado antes del 31 de octubre de 2023. Nuestro objetivo es que en 5 años alcancemos cupos máximos de 1.200 usuarios para médicos de familia y enfermería. Como también se incluye avance en la programación de las agendas con 35 citas para medicina de familia y 25 para pediatría. En ambas se incluye la demanda presencial, telefónica, administrativa, programada, aviso, etcétera. Las continuidades asistenciales serán de carácter voluntario, abierto y permanente para garantizar la asistencia a las personas, siendo el número de pacientes en cada agenda por este motivo no superior a 25 en medicina de familia y a 20 en pediatría. Y se deberá realizar una planificación de la organización previa para la gestión de las continuidades asistenciales, de manera que si el personal del propio centro no es suficiente para la cobertura de las necesidades de estas continuidades asistenciales, se podrá gestionar su cobertura por personales de otros centros que estén interesados. En cualquier caso, se establecerá un protocolo de trazabilidad, de petición, autorización, realización, así como de la actividad realmente realizada y su modalidad. Señorías, saben que este es el Gobierno que más ha apostado por la sanidad pública andaluza y por sus profesionales sanitarios. Durante estos años hemos aumentado y mejorado las condiciones laborales de nuestros profesionales, avanzado en la mejora de retribuciones y menor precariedad. En la legislatura pasada, el Gobierno andaluz hizo efectiva la extensión del complemento específico de exclusividad que ya permitió avanzar en la equiparación salarial de los profesionales sanitarios de Andalucía. Les recuerdo que nuestras enfermeras eran las terceras peores pagadas de España y hoy son las terceras mejores pagadas. Y esto significa un cambio sustantivo.
Conseguimos la equidad retributiva a cumplir con la premisa a igual trabajo, igual salario. A esta mejora retributiva se sumaron otras, como el abono de la gratificación especial por la atención durante los primeros meses de la pandemia. La subida retributiva del concepto de jornada complementaria, la antigua guardia, una medida que beneficia a casi 17.000 profesionales, así como la subida de la atención continuada, noches y festivos, de los trabajadores a turno, que benefició y beneficia a casi 30.500 profesionales. Además, se acabó con una situación irregular en el Servicio Andaluz de Salud, con el paso de los eventuales que pasaron a interinos en 2017 y que seguían cobrando en nómina complementaria con un mes de retraso. Ahora, con el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, aumentamos en 150 euros en complemento a todo el personal sanitario A2. Esto es enfermeras, enfermeras especialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas que trabajan en hospitales, con lo que se equipara el sueldo a otras comunidades autónomas, siendo Andalucía la tercera en cuanto a retribución de este colectivo. Además, para los profesionales que trabajan en atención primaria de esta categoría se aprobó una modificación del valor de las tarjetas ajustadas a edad, que redunda también en sus nóminas. Por último, el Servicio Andaluz de Salud dio respuesta a otra demanda histórica del colectivo médico, que es la continuidad asistencial en primaria. Así, tras 20 años de reivindicaciones de las organizaciones sindicales, se creó el complemento de continuidad asistencial en atención primaria, que retribuye la prolongación de la jornada de 5 horas en días laborables de los médicos de atención primaria. Con ello, también se mejora la masa salarial de los profesionales y se contribuye a seguir reduciendo los tiempos de respuesta asistencial en este nivel de atención sanitaria. Señoría, hoy Andalucía cuenta con un 23,7% más de profesionales en atención primaria que en 2018, 5.840 más. Dispone de un 8% más de médicos de familia, 500 más. De un 42,4% más de profesionales de enfermería en atención primaria. De un 11% más de consultas programadas de atención primaria que en 2018, 8,2 millones más. En 2023 alcanzamos un presupuesto récord en atención primaria con casi 5.000 millones de euros. 3 de cada 10 euros que invertimos en el sistema sanitario público de Andalucía se han destinado a atención primaria. Hoy hay 12 nuevos centros de salud y 8 consultorios más que en 2018. Hoy hay casi un 80%, casi el 80% de los médicos de familia que terminan el MIR en Andalucía se quedan a trabajar en nuestra comunidad autónoma. Cuando llegamos en el año 18 era el 50%. Hemos logrado grandes avances, pero esta consejera que le habla siempre se lo dice, nunca es suficiente. Que teníamos que avanzar en una reforma integral para modernizar y agilizar el modelo de atención primaria, seguro. Por eso hemos calificado de histórico el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, porque estamos completamente seguros de que viene a mejorar y a modernizar nuestra atención primaria. Este Gobierno tenía la firme voluntad de llegar a un acuerdo para mejorar la atención primaria en Andalucía y lo hemos conseguido, con diálogo y con consenso, que es como trabaja el Gobierno de Andalucía. Desde esta tribuna vuelvo a llamar al Sindicato Médico Andaluz, al diálogo, al consenso y a adherirse a este acuerdo que es bueno para todos, especialmente, como decía al principio de mi intervención, es bueno para los andaluces y es bueno para los profesionales. Andalucía avanza más rápido y más cuando hay diálogo y cuando es de la mano de todos. Una sanidad que se sostiene con su esfuerzo y su compromiso, con el de nuestros profesionales, en los que siempre hemos pensado en este acuerdo. Gracias siempre a ellos, porque el sistema se abre cada día con el compromiso de nuestros profesionales. Es un acuerdo gestado en un marco de diálogo, de consenso y de transparencia. Un acuerdo por el que el Gobierno de Andalucía va a destinar 180 millones de euros entre el año 24 y 26 para poner en marcha las medidas contempladas. Siempre hemos dicho que Andalucía lo que va a hacer es garantizar una sanidad pública universal, de calidad y gratuita. Y siempre que tomamos medidas y hacemos medidas, van en este sentido. Termino agradeciendo a los profesionales del Servicio Andaluz del Sistema Sanitario Público de Andalucía su enorme trabajo diario, a las organizaciones sindicales por el esfuerzo y el trabajo para llegar a un acuerdo, a los colegios profesionales,
a las sociedades científicas y a los propios trabajadores del Servicio de Salud, que a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública han trabajado para que podamos firmar un acuerdo y para que podamos llegar a un acuerdo por el presente y por el futuro de la atención primaria en Andalucía. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Muchas gracias, señora consejera. A continuación, y para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Nieto Castro por el Grupo Parlamentario por Andalucía. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Consejera, permítame en primer lugar, y aunque no tiene relación estricta con la comparecencia que usted nos ha ofrecido y que le agradecemos, pero sí que tuvimos un debate en la Comisión de Salud al respecto de la situación de las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería y la posibilidad de que avanzaran y se les reconocieran sus funciones y su categoría como C1. Hoy, lamentablemente, hemos perdido la oportunidad de incorporar esa calificación correcta de sus funciones en la Ley de Función Pública y, dado que ese capítulo está cerrado, sí que le pido y también le anuncio que desde nuestro grupo seguiremos trabajando hasta que efectivamente reconozcamos su verdadera situación, sus verdaderas funciones, el salario que por tanto les corresponde y que acabemos con una injusticia que hoy hemos perdido una oportunidad muy importante de haber finalizado después de tantos años de justas reivindicaciones. Y ahora sí, empezando con su intervención, consejera, desde el Grupo Parlamentario de Por Andalucía saludamos el acuerdo que se ha suscrito con las centrales sindicales, como lo hicimos también con el que con carácter general se firmó con un zoom más amplio para otros problemas que tiene la comunidad autónoma. Los acuerdos son siempre positivos y, dado que cuando no se demoniza el disenso y se establece un marco honesto de diálogo, se avanza, nos parece muy positivo que ustedes hayan entrado en razón con respecto a algunas cuestiones que, aunque usted ahora las califique de vocación de diálogo, creo que ha eludido decir algo que la honraría reconocer, y es que los mismos sindicatos y las mismas plataformas y los mismos grupos que estábamos junto a la ciudadanía movilizados meses atrás en defensa de la sanidad pública para que se frenara su deterioro, para que no se privatizara la atención primaria y que entonces fueron calificados por ustedes como oportunistas, electoralistas y gente que estaba buscando un rédito cuando en realidad la sanidad estaba estupendamente. Bueno, pues yo creo, consejera, que precisamente la movilización ciudadana y la firme determinación de los sindicatos que han convencido a usted y a su equipo y al conjunto del Gobierno de Moreno Bonilla de que había que retirar la privatización de la atención primaria han tenido mucho más que ver con que este acuerdo fructifique que con su inequívoca voluntad de diálogo, que de haberla tenido no hubiéramos llegado a enterarnos como nos enteramos de lo que eran sus verdaderas intenciones con respecto al futuro de la atención primaria en Andalucía. Por tanto, bueno, creo que han reconsiderado y rectificado, y eso está bien. Y ahora queda la fiscalización del desarrollo de un acuerdo que, les reitero, saludamos, pero que ahora tendrá que hacerse tangible, ver cuántos recursos ponen ustedes a disposición del mismo, qué cronograma plantean y cómo se van centrando algunas cuestiones que evidentemente no han podido ser detalladas en el acuerdo, pero que estamos convencidas de que en las futuras reuniones que tenga la mesa sectorial pues se irán abordando. Algunas de ellas hemos tenido ocasión de hablarlas también con usted y nos preocupan y les preocupan a las centrales sindicales, que son los representantes y las representantes de las trabajadoras. Sabe que hace falta avanzar en la desburocratización, que hay que reorganizar el trabajo para que efectivamente quienes tienen que afrontarlo tengan unas posibilidades de hacerlo con mayor calidad de la atención que nos dispensan, y sabe también que para todo esto hace falta la movilización de unos recursos que me ha llamado poderosamente la atención, consejera, que usted encuentre el caminito de nuevo para hablar del Gobierno central con respecto al déficit de recursos que dice usted tener para afrontar el cumplimiento de todo lo que está pendiente en virtud del desarrollo del acuerdo,
y hable de la infrafinanciación de Andalucía, que nuestro grupo comparte, como también saben, y hemos debatido reiteradamente. Pero claro, consejera, es un poco paradójico que ustedes no encuentren dinero para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal del SAS y que esa falta de dinero la achaquen al Gobierno central y, sin embargo, no piensen en la fortuna que nos está costando la factura de la receta médica por su obcecación de haber retirado la subasta de medicamentos. El precio que estamos pagando en Andalucía por esa retirada de la subasta, que se está llevando cientos de millones de euros, 462 del año 2022 al 2021, más, quiero decir, del 2021 al 2022, y se incrementó esa factura en 462 millones, casi ya un tercio del presupuesto del SAS está condenado a pagar unas medicinas, consejera, que se podrían comprar más baratas. Y ahí liberaría usted unos recursos preciosos para hacer todo lo que usted se ha comprometido a hacer y que yo no tengo la menor duda de que usted va a hacer. Luego, cuando haya que pedir la financiación a Madrid, nos va a encontrar. Necesita Andalucía toda su financiación, por supuesto, pero además de eso podría tener una disponibilidad mayor, como ya le dijo, por otra parte, la propia Consejería de Hacienda del anterior Gobierno, cuando vio que tenía que retirar fondos de otras consejerías para tapar ese agujero inmenso que ustedes han abierto a mayor gloria de las multinacionales farmacéuticas, sin ninguna mejora en la calidad de la prestación y de los medicamentos que recibe la ciudadanía en Andalucía. Y termino como lo hacía usted, consejera, porque hablaba del personal, hablaba del esfuerzo denodado por mejorarlo y hablaba de, o replicaba este argumentario cansino, consejera, de la cantidad de gente que se ha incorporado al Servicio Andaluz de Salud, de la extraordinaria mejora de sus condiciones, de lo muy arropado y todos los medios que ustedes les ponen a su alcance. Y yo le vuelvo a preguntar, consejera, entonces, ¿por qué se van? ¿Por qué los informes son reiterados, tanto de los colegios médicos como de enfermería, de la cantidad de personal sanitario que formamos aquí, que invertimos dinero de todos y todas para formarles aquí, que les formamos extraordinariamente bien y que luego se marchan a trabajar a otros sistemas sanitarios porque en ellos encuentran unas condiciones retributivas y laborales mejores que aquí, consejera? Y lo que no puede ser es que ustedes sigan obcecados en repetir una letanía que no aguanta los datos que ustedes facilitan. Esta tarde hemos empezado la sesión de pleno hablando del informe de la cuenta general que emitió la Cámara de Cuentas sobre el presupuesto del 2021. Y negro sobre blanco está la reducción de personal del Servicio Andaluz de Salud. Negro sobre blanco está hasta la última persona contratada. Por tanto, consejera, de la misma manera que nuestro grupo la felicita por el acuerdo, estaremos, dada nuestra condición de oposición, vigilantes en su desarrollo. Le requeriremos urgencia y diligencia porque la atención primaria la necesita y la necesita mucho. Y le recordaremos siempre que ha llegado usted ahí no por propia voluntad, sino porque la gente le pasaba por encima. Pero de la misma manera que le digo eso y que se lo acepto, por favor, incorporen ustedes en su mensaje que las condiciones en las que está nuestro personal no son idóneas y que no lo son por la organización del trabajo y por los contratos que ustedes le ofrecen, por su calidad, tanto en condiciones retributivas como de trabajo. Y que por ahí, por ese caminito de Despeñaperros para arriba, se nos sigue yendo personal sanitario imprescindible para superar los problemas de la atención primaria, también del resto de la atención sanitaria, pero especialmente la primaria, en el rural y en el urbano. Y termino como lo hacía la última vez que tuvimos ocasión de debatir, consejera, que viene el verano. Y el plan de verano en la atención primaria impacta como el sol a plomo. Porque la gente que viaja, la que va a venir a visitarnos en verano, es la gente que está bien. Porque una persona que está enferma, pues no se va de viaje. Por tanto, ¿a dónde acude si tiene un imprevisto? A la atención primaria. ¿Cómo vamos a afrontar ese plan? Porque no tenemos todavía datos. Si estamos ya en las fechas que estamos, ¿cómo se va a organizar el descanso del personal sanitario y cuál va a ser el refuerzo que tenga la atención primaria? Porque un verano como los anteriores, consejera, sería
una primera demostración de que este acuerdo nace cojo, porque no nace con la voluntad por parte de ustedes de reconocer que hay cosas que no están haciendo bien. Y eso es una premisa que para que esto fructifique y tenga éxito es imprescindible. Por tanto, consejera, le agradecería que, aparte de lo que considere sobre la valoración que le he hecho, ahora, y ya que el otro día no lo pudo hacer, pues supongo que no le dio tiempo, a ver si ahora, por favor, nos puede explicar cómo va a organizar el plan de verano el SAS para garantizar la atención sanitaria en nuestros centros de salud y que no los tengamos abiertos, como los veranos anteriores, en horario de oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. A continuación, y para posicionar al Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, tiene la palabra el señor Segovia Brome. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, créame que siento enormemente decirle que se está metiendo en un callejón sin salida. Hoy tenía usted prevista una reunión con el Sindicato Médico Andaluz que ha suspendido. Ellos le acusan de falta de diálogo y califican la actitud del SAS como cínica e irresponsable de proponerle diálogo que, según ellos dicen, no tienen. Esta reunión la ha evitado, pero ha tenido mala suerte porque ayer mismo el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Andalucía presentó su informe anual sobre el estado de la profesión médica en nuestra comunidad. Se sigue produciendo un descenso del número de colegiados activos. En 2022 se contabilizaron 35.625, 131 menos que el año anterior. Pero mucho más preocupantes son las perspectivas a medio plazo, ya que el 35% de ellos tienen más de 55 años, por lo que es previsible que se jubile en los próximos 10 años. Según consta en el informe, actualmente se jubilan 2.125 al año, mientras que solo se cubren 1.339 plazas MIR, según datos de 2022, lo que supone un déficit de 786 plazas MIR cada año. En 2023 hay previsto adjudicar 76 plazas MIR más que el año pasado, ni siquiera un 10% de la necesaria. Esto no es viable, señora consejera. Ustedes anunciaron en la pasada legislatura un plan para que retornasen a nuestra región todos aquellos médicos andaluces que durante años se marcharon buscando mejores condiciones sociolaborales de las que había en Andalucía. Ese plan no ha funcionado. Ni siquiera han revertido la tendencia. En 2022 se han registrado 430 traslados a otros colegios de España fuera de Andalucía, 20 más que el año anterior, y 75 fuera de nuestra frontera, 19 más que en 2021. ¿Por qué cree usted que se marchan los médicos? ¿No piensa que la asistencia de 18 sistemas sanitarios autonómicos en nuestro país genera, además de desigualdad en la asistencia, una inestabilidad permanente a causa de la competencia por contratar médicos que impide hacer planes de futuro con una cierta garantía de estabilidad? Por el contrario, se incrementa el número de médicos extranjeros que trabajan en nuestra comunidad. En 2001 había en Andalucía 390 facultativos de fuera de España. Actualmente hay 6 veces más, 2.343. En realidad, para conocer la cifra de médicos procedentes de otros países habría que sumar a los que constan actualmente como tal aquellos otros que han adquirido la nacionalidad española durante estos 20 años. Les aclaro que estos médicos han acudido a trabajar a nuestro país a la llamada de nuestra Administración, por lo que desde Vox no cabe más que agradecimiento y reconocimiento hacia ellos. Pero nos preocupa que no procedan de países de nuestro entorno, sino de otros con menos nivel de vida a los que desabastecemos de profesionales muy necesarios para ellos, a la vez que permite mantener en nuestro país unos salarios bajos que provocan la salida de los nuestros. ¿A usted le parece justo? Según dicho informe, el 64% de los médicos andaluces trabaja en la sanidad pública, el 25% en la privada y solo un 11% en la sanidad mixta. Nosotros entendemos que la eliminación del complemento de exclusividad tendría que haber provocado un mayor flujo de médicos entre la sanidad privada y la pública, incrementando el número de los que trabajan en ambos sistemas para bien de todos los andaluces, dada la escasez de facultativos existentes en nuestra región. Sin embargo, ese flujo ha sido mínimo. ¿Ha hecho el SAS alguna oferta de empleo a los médicos que trabajan en la privada, facilitando que trabajen en ambos sistemas? Esa falta de médicos es el principal problema que padece el sistema sanitario público andaluz y afecta también al privado, sector que en esta Cámara se ignora o se denigra injustamente por la izquierda
cuando da trabajo al 36% de los médicos andaluces y realiza un papel esencial asistiendo regularmente al 25% de los ciudadanos andaluces. Entre ellos están los que disponen de pólizas directas, pero también aquellos miles de funcionarios que pertenecen a los colectivos de Mufase, IFA y Mujeju, que optan mayoritariamente por la medicina privada frente a la pública, en lo que supone el mayor aporte de fondos públicos a la medicina privada a nivel nacional, incluida la atención primaria, mantenido por el Gobierno central socialista, sin que el Grupo Socialista de esta Cámara haya mostrado ninguna queja. Y también se encuentran en ese 25% aquellos andaluces usuarios del SAS que han superado los plazos fijados en los decretos de garantía para la realización de pruebas diagnósticas complementarias, para consultas a especialistas y para intervenciones quirúrgicas descritas en esos decretos que fueron aprobados por gobiernos socialistas de la Junta. Por alguna extraña circunstancia, la izquierda interpreta que ni el modelo Mufase, creado por ellos, ni las medidas establecidas en los decretos de garantía, también creados por ellos, benefician a la medicina privada en detrimento de la pública, a diferencia de la medida tomada por el actual Gobierno de la Junta, encaminada a garantizar a todos los andaluces ese mismo derecho a ser asistido en tiempo y forma en la atención primaria privada ante la imposibilidad de ser asistido en la pública. Curiosa manera de pensar que, por otro lado, ha dejado en evidencia una vez más la superioridad moral del PSOE sobre un PP ahora con mayoría absoluta que ha claudicado ante las presiones demagógicas de la izquierda, retirando una tarifa que beneficiaba exclusivamente a los pacientes andaluces más vulnerables, porque los otros no tienen problema para acudir al médico privado el mismo día que lo decidan. Otro dato que nos ofrece dicho informe, muy interesante sociológicamente, es que continúa en ascenso la colegiación de mujeres, que ya supone el 49,3% de la colegiación total, pero que en 2022 ha sido de 1.019 mujeres por 682 hombres. Desequilibrio que todos aceptamos con naturalidad porque es fruto de la libertad de elección de carrera y de la libre competencia entre personas para acceder a las facultades de medicina, sin que haya tenido que mediar medidas absurdas compensatorias, que lo único que consiguen es conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad que debe presidir el acceso a dichas facultades. Este desequilibrio también existe en el ámbito de la enfermería, sin que suponga un problema en la sanidad española las situaciones de discriminación en función del sexo, lo que demuestra que la sociedad española es adulta, tiene absolutamente normalizada la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que no se corresponde con esa sociedad crispada, enfrentada y violenta que ustedes nos transmiten para justificar la existencia de múltiples chiringuitos de género. En cualquier caso, esa carencia de médicos es la gran amenaza para el sistema. Y ustedes, señora consejera, han reaccionado incrementando significativamente las plantillas de diversas categorías profesionales, 912 enfermeros, 570 fisioterapeutas, 411 administrativos, pero no la de médicos, lo que sorprendentemente ha sido suficiente para que todos los sindicatos representados en la mesa sectorial, menos el Sindicato Médico Andaluz, hayan alcanzado un acuerdo sobre la atención primaria con el SAS, demostrando que les preocupa mucho más el interés de su clientela que la calidad de la atención que reciben los andaluces de su sistema sanitario público. Y profundizando aún más, el principal problema es la falta de médicos de atención primaria y pediatras, que ahora se sienten despreciados por la consejería, al mantenerle un complemento de formación, responsabilidad, penosidad y peligrosidad inferior al de las demás categorías profesionales sanitarias e incluso no sanitarias. Un médico de familia y pediatra cobra por este concepto 106 euros al mes. Un celador o un auxiliar administrativo, 371, 106 a 371. Un enfermero, 468 y un médico de hospital, 786. Esto resulta difícil de explicar si tenemos en cuenta los años de formación que requiere un médico, el enorme riesgo de que le transmitan una enfermedad, como ha ocurrido durante la pandemia, y la enorme responsabilidad moral y legal que conlleva el ejercicio de su profesión. También es decepcionante el incentivo de 150 euros al mes para los puestos de difícil cobertura, a veces situados a decenas de kilómetros de su casa, lo que no da ni para pagarse la gasolina. Son las causas principales por las que el Sindicato Médico Andaluz no ha firmado los acuerdos, pero también le acusa de no concretar nada, sino de iniciar mesas de trabajo para desdoblamiento de cupo, para ajuste de la agenda, para dispositivos de apoyo, puestos de difícil cobertura, ofertas MIR o carrera profesional.
Cualquier medida para mejorar la atención primaria pasa por mejorar las condiciones retributivas y de conciliación de los médicos y también por la contratación de nuevos médicos que les permita cumplir con el compromiso adquirido para disminuir los cupos máximos a 1.300 usuarios para médicos de familia y 900 en pediatría, y programar la agenda con 35 citas para los primeros y 25 para los segundos. Ello, señora consejera, requiere hacer cálculos. ¿Saben ustedes cuántos nuevos médicos hay que contratar para asistir en 48 horas a todos los pacientes que lo requieran? ¿Tienen presupuestado la ampliación de plantilla? ¿De dónde piensan sacar los médicos? Su pacto por la sanidad obvia todas estas cuestiones que son imprescindibles para mejorar el modelo de la atención primaria, lo que nos hace dudar seriamente de sus intenciones, porque de este pacto no se sabe cómo va a obtener usted el presupuesto para reformar totalmente la atención primaria, que es lo que hace falta. Por último, nosotros le animamos a que pacte, a que se vuelva a reunirse con el Sindicato Médico Andaluz, que al fin y al cabo el que más médicos representa, y creemos sinceramente que tiene que tomar medidas encaminadas a fidelizar y ampliar el colectivo médico en Andalucía, que es el que realmente puede solucionar el problema. Muchísimas gracias. Gracias, señor Segovia. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora doña María Ángeles Prieto Rodríguez. Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, decirle, consejera, señorías del Gobierno, del Partido Popular, decirles que este grupo seguirá defendiendo la sanidad pública con toda su fuerza, porque desde el domingo está más amenazada que nunca. La sanidad pública es la garantía de la equidad y es la muestra de una sociedad justa, porque la salud es un derecho para todas las personas y no solo para quien pueda pagarla, que es el modelo de la derecha. Vamos a valorar las medidas acordadas en el pacto entre consejerías y organizaciones sindicales para la mejora de la atención primaria, un acuerdo que ha tardado meses, durante los cuales la consejería ha incumplido acuerdos parciales y ha recibido duras críticas por parte de los sindicatos. Un acuerdo que no ha firmado el sindicato médico y un acuerdo que se firma in extremis unos días antes de las municipales. Señorías, la mejora de la atención primaria es inaplazable, porque la sanidad pública andaluza nunca había estado en una situación peor. La pandemia y 5 años de gestión del Partido Popular intentando hacer negocio con nuestro derecho, desmantelando centros y servicios, despidiendo profesionales, generando las mayores listas de espera de nuestra historia para justificar la necesidad de privatización, hacen, como digo, imprescindible poner en marcha medidas de recuperación. Por tanto, el pacto para la mejora y la recuperación de la atención primaria no solo es deseable, es imprescindible y urgente. Mire, hemos analizado las medidas contenidas en el pacto con el deseo de encontrar soluciones eficaces y, lamentablemente, hay pocas. Mire, de todas maneras, valoramos positivamente algunas cuestiones. Siempre dice que nunca valoramos nada en positivo. Mire, valoramos positivamente, primero, que den marcha atrás y retiren de la orden del 23 de febrero la posibilidad de concertar la atención primaria. Hay que felicitar a la ciudadanía y a los sindicatos y a la oposición de izquierda por haberlo conseguido, porque ustedes se han resistido hasta el final. Sin embargo, la redacción de esta cuestión en el pacto no es clara y permítanme que dude, dada su trayectoria. Miren, en el preámbulo de la orden del 23 de febrero se recoge que se recurrirá a la colaboración privada tanto en atención primaria como en atención hospitalaria si hace falta. Y en el texto del pacto de la mesa sectorial, ustedes indican que retirarán de la orden, lo ponen así, las tarifas de la consulta de atención primaria, pero no mencionan el preámbulo. Sigue figurando en el preámbulo la posibilidad de privatizar la atención primaria. ¿Van a quitar esto del preámbulo de la orden o lo van a mantener? Porque si lo mantiene estamos como al principio y habrían engañado a los sindicatos firmantes. Mire, esta cuestión es básica y fundamental. Y yo le pregunto hoy desde esta tribuna y desde esta solemne institución, señora consejera de Salud,
¿Se compromete usted a no trasladar a la colaboración privada, mediante convenio o concierto, ninguna actividad o programa incluido en la cartera de servicios de atención primaria de salud? Y si es así, ¿cuándo van a publicar la modificación de la orden? Sabemos que esto les cuesta retirar de la orden la posibilidad de concertar servicios de atención primaria con la privada, y les cuesta porque frena sus planes de privatizar la sanidad. Mire, en segundo lugar, vamos a valorar también positivamente otra cuestión, y es el compromiso de dedicar el 25% del presupuesto sanitario a atención primaria. Siempre hemos defendido esta medida y así la planteamos en nuestra propuesta de plan de choque para la atención primaria presentada en enero a los sindicatos por nuestro secretario general, Juan Espada. El problema de este porcentaje es a qué capítulo se destina, cómo se gestiona y cómo se ejecuta, porque ustedes tienen un problema muy importante con esto de la ejecución. No era nada más que mirar la ejecución de los fondos europeos. Un problema de incapacidad y de falta de responsabilidad. Mire, sin una apuesta clara de crecimiento en el capítulo 1, es decir, en personal, en mejoras salariales y en creación de plazas estructurales, lo que tendremos serán unos centros de salud estupendos, pero que estarán vacíos. Y, en tercer lugar, también vamos a valorar el enfoque que se trasluce en el pacto de un modelo más multidisciplinar. Dicho esto, tenemos que decir que el resto de medidas que ustedes han presentado en este pacto como soluciones a la dramática situación de la atención primaria son decepcionantes en lo que se refiere al compromiso de la consejería. La mayoría de ellas son inconcretas. La mayoría de ellas remiten a posteriores mesas de trabajo. Los plazos llegan en algunos casos hasta 2026. No hay ninguna medida de calado para mejorar las condiciones laborales de los médicos de familia y sin esto la atención primaria seguirá en vías de extinción. Y se lo dice una enfermera de atención primaria. Mire, y sobre todo y fundamental, cualquier plan de mejora y recuperación de la atención primaria tiene que pensar en dar respuesta a las necesidades de los pacientes y de la ciudadanía, y de resolver sus problemas y dificultades. Y no hay ni una sola referencia explícita en todo el pacto, ni una sola mención a garantizar la atención sanitaria en un plazo máximo de 48 horas. Se echa de menos en el pacto un plan de recursos humanos a 10 años, ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, que contenga previsiones y medidas para los médicos, médicas y pediatras. Este pacto no habla de reabrir los puntos de urgencia extrahospitalarios que han cerrado en el medio rural, y esto es básico y urgente. No contempla procesos anuales de OPE en zonas de difícil cobertura. Sobre el incremento de las plantillas, está claro que este es uno de los déficits fundamentales en atención primaria, que tenemos las ratios más bajas del país, las ratios más bajas de Europa. Ustedes plantean aumentar las plantillas, pero con el mayor presupuesto de la historia solo da para 411 enfermeras y administrativos cuando hay más de 1.500 centros de salud y consultorios en Andalucía. ¿Y son plazas de nueva creación administrativamente aprobadas? ¿No serán plazas ya comprometidas en OPE en vías de resolución o pendientes de convocar? 5 trabajadores sociales por provincia, un podólogo. Esto es claramente insuficiente, consejera. El problema es que ustedes están desviando dinero público a la privada como nunca y no tienen suficiente para la atención primaria. Se lo decimos una y otra vez. La atención primaria necesita profesionales, necesita más plantilla y para eso se necesita dinero. Ese dinero que desvían a la privada y ese dinero que regalan a las farmacéuticas. ¿Dónde están las medidas para mejorar las condiciones retributivas y laborales de los médicos de familia y que no se vayan de Andalucía? Las medidas para hacer atractivo el trabajo en atención primaria, para incentivar el desempeño en zonas alejadas, en zonas de difícil cobertura. ¿Dónde están todas estas medidas? Pues no están. Y repito, sin medidas dirigidas a mejorar las condiciones en las que trabajan los médicos de atención primaria, cualquier intento de recuperación de la atención primaria será inútil. El mayor daño que se puede hacer a la sanidad pública son los recortes en las plantillas. Y esto es lo que hacen ustedes. Lo dice la Cámara de Cuentas en el informe que se ha presentado a primera hora. No nos dicen la verdad, no dicen la verdad sobre la plantilla. Las cifras que dan no cuadran. Mire, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que se ha presentado hoy, se despidieron entre 2020 y 2021
3.000 profesionales, lo dice la Cámara de Cuentas. También dice la Cámara de Cuentas que cuentan en las plantillas a los 9.000 profesionales que se integraron de las agencias públicas. Los cuentan como profesionales del SAS y también cuentan a los refuerzos COVID. ¿Saben cuál es el resultado de estas entradas y salidas de profesionales en las plantillas? 634 profesionales más que en 2018. Y esto, con una sobrecarga asistencial y con un aumento de la actividad asistencial tan importante, es una sobrecarga brutal para los profesionales. Sobre la adecuación de los cupos proponen una mesa técnica y 5 años de plazo. Sobre las agendas para los médicos y pediatras, otra mesa técnica. Sobre las continuidades asistenciales no se menciona el impacto sobre las demoras en las citas. Sobre los dispositivos de apoyo, otra mesa técnica. Sobre la actualización de los puestos de difícil cobertura, otra mesa técnica. 180 millones de euros, dice usted, que es el presupuesto de este pacto en 3 años para recuperar la atención primaria, cuando le regalan a las farmacéuticas más de 300. Mire, una última cuestión. La atención primaria no puede mejorar si ustedes siguen sin conseguir reducir las listas de espera. La Consejería está incumpliendo sistemáticamente los decretos de demora y esto hace que las listas de espera sean insoportables. Esto provoca un atasco brutal en la sanidad pública que provoca más enfermedad y muerte y que satura la urgencia y la atención primaria. Queremos agradecer a las organizaciones sindicales su esfuerzo e interés por recuperar la atención primaria, pero este pacto no lo garantiza. Es contradictorio que quien está destrozando la sanidad pública quiera convencernos de su interés en recuperarla. Dijo usted, consejera, que el pacto significaba un antes y un después. Tras el análisis de las medidas del después, tras el análisis de las medidas que contiene este pacto, sinceramente el después se presenta desolador. Seguiremos defendiendo la sanidad pública, seguiremos defendiendo la atención primaria y seguiremos denunciando y frenando. Gracias, señora Prieto. Por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía tiene la palabra la señora doña María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Un placer volver después de un breve receso y hacerlo igual que me fui, hablando de la atención primaria. Y digo que es un placer porque no creo que haya un tema o un debate que más preocupe y ocupe al conjunto de los andaluces, al igual que al conjunto de la sociedad, como es nuestra sanidad y, en concreto, como es la atención primaria, esa primera puerta de acceso al sistema de salud. Muchas gracias. En esta ocasión lo hacemos a petición del Gobierno, de la consejera, para rendir cuenta por un acuerdo histórico, ambicioso, deseado y deseable por todos, que se ratificó el pasado 22 de mayo, después de meses de trabajo, de acuerdos, desacuerdos y vuelta a encontrarnos, de estudios profundos, de análisis, de lo que viene siendo el trabajo de un Gobierno serio, de un Gobierno capaz y de un Gobierno que se preocupa por lo que más le importa a los andaluces, como son nuestros servicios públicos y, en concreto, nuestra sanidad. No podemos comenzar desde el Grupo Popular sino dándole la enhorabuena de corazón y sinceramente, no saludando ni alegrándonos en parte, sino con todas las palabras, una enhorabuena en mayúscula a nuestra consejera y a todo su equipo por lo que han hecho durante estas últimas semanas de trabajo. Sin duda suscribimos también sus palabras de enhorabuena a la otra parte en las negociaciones por el grandísimo trabajo que se ha hecho para llegar a acuerdos importantísimos. Aquí se ha dicho que es un pacto abstracto, no lo es un acuerdo específico con 20 puntos, con financiación suficiente, con acuerdos específicos que van a permitir avanzar a nuestra atención primaria. Es verdad que hay algunas de las medidas que se podrán hacer inmediatas, otras requieren de un tiempo, porque lo que no venimos aquí es a mentir, lo que venimos aquí es a cumplir y a mejorar la atención primaria que estaba muy castigada durante muchos años en Andalucía. Este acuerdo es el tercero de los acuerdos que se llega en materia de sanidad en Andalucía desde que hace 4 años y medio gobierna Juanma Moreno en nuestra tierra. Y en nuestra tierra hay una nueva seña de identidad que es la escucha, el diálogo, el consenso y el acuerdo. Esa es la política de Juanma Moreno y esa es la apuesta de nuestro presidente por la sanidad en Andalucía.
Hemos dicho que hablamos de la atención primaria porque nos ocupa y porque nos preocupa, porque le preocupa a este Parlamento como al conjunto de los parlamentos en España y porque le ocupa y le preocupa a toda la sociedad andaluza y española. Por eso hay numerosos análisis que se están haciendo en el ámbito político y sanitario en materia de la atención primaria, porque sabemos que son grandes las carencias y las necesidades. Las sabemos, pero no las sabemos de hoy, ni de ayer, ni de hace un año. Ya era el año 2015-2016 cuando comenzaban unos movimientos y unas reivindicaciones en Andalucía que terminaron con nuestros profesionales sanitarios de la atención primaria en la calle y que fue el germen del cambio político que el pasado domingo, hace escasos 4 días, se sigue consolidando en Andalucía gracias a un cambio de gobierno y a una nueva forma de hacer política en Andalucía. Y les voy a decir cuáles son esas reivindicaciones que existían ya. Son las mismas que hoy algunas de las portavoces de la izquierda en Andalucía han puesto y han dicho hoy aquí: mejora de las condiciones laborales de los profesionales, mejora de sus condiciones retributivas, excesiva demora, alta burocratización, profesionales que se van de nuestra tierra, necesidad de más asistencia. Todas y cada una de las reivindicaciones que han hecho los profesionales y que han hecho las portavoces de izquierda hoy aquí en este pleno, lo han hecho en los últimos prácticamente 12 años en Andalucía. ¿Y qué ha pasado ahora en Andalucía? ¿Qué no pasaba antes? Pues que hay un nuevo gobierno y que hay un gobierno que escucha y que trabaja para mejorar a esos profesionales y a nuestra atención primaria, que es fundamental. Desde que nosotros llegamos, como decíamos, hace 4 años y medio, en el año 2019, ya conocíamos cuáles eran estas reivindicaciones. Por eso, desde ese primer gobierno se puso en marcha un plan estratégico que se aprobó en el año 2019 para la atención primaria, escuchando a todos sus profesionales, pero lamentablemente llegó la pandemia, llegó el COVID, que hizo imposible implantar esa estrategia, pero que sí permitió que se fueran poniendo medidas adecuadas a cada momento, como esa enfermera escolar de referencia o esa enfermera con los centros sociosanitarios. Sin duda, la atención primaria ha sido la gran castigada del socialismo andaluz en nuestra tierra y, sin duda, es la prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno hoy en Andalucía. Y lo es con financiación. De los 4.000 millones de euros más que invierte el Gobierno de Andalucía del Partido Popular en sanidad, ese 25% irá para la atención primaria, como no se hacía antes. Tenemos una cifra récord de profesionales en nuestro sistema andaluz de salud y desde el año 2018 al 22 hay 500 médicos más de familia en los ambulatorios, en los centros de salud andaluces. Una nueva situación, unas mejoras laborales y retributivas de nuestros profesionales también en la atención primaria, que estaban realmente castigados en los gobiernos anteriores. Una apuesta por la salud mental, un nuevo papel de la enfermería, una nueva organización de los centros de salud. Sin duda, como digo, una apuesta real por la atención primaria que se ha hecho hasta ahora, pero que sobre todo a partir de este acuerdo lo que nos marca es una vía, una hoja de ruta específica, de acuerdo con esas organizaciones sindicales, en beneficio de sus profesionales, pero también en beneficio de los andaluces, para que reciban una mejor asistencia sanitaria en los centros de salud. Hoy el Partido Popular se alegra de este acuerdo histórico del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Juanma Moreno, con los representantes de los trabajadores en la mesa sectorial, porque hoy gana Andalucía, porque hoy ganan los andaluces teniendo un futuro en el que su atención primaria será mimada, será financiada y se trabajará en la línea en la que tiene que hacerse para defender nuestra sanidad. La sanidad no se defiende solo de boquilla o no se defiende solo diciendo qué es lo que queremos. La sanidad se defiende con hechos. No nos vale que el Partido Socialista venga hoy a hablar aquí, como ha dicho, que no hay financiación para la sanidad. Hay 4.000 millones de euros más. Ha llegado a decir que es decepcionante este acuerdo. Lo que es decepcionante es que un representante político le parezca que no es para alegrarse un acuerdo sin precedentes en el ámbito de la sanidad y de la atención primaria, con recursos, con proyectos y con propuestas específicas para mejorar. Que digo yo que ya que ha acabado la campaña electoral, podríamos hacer algunas reflexiones. Ese argumento de la izquierda reaccionaria, porque ya todas las izquierdas son reaccionarias en esta pelea por ver quién consigue más votos, han tenido un mantra durante los últimos meses, que es la privatización de la sanidad en Andalucía. Ya le dijimos la última vez que tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes que en Andalucía la sanidad no se iba a privatizar, pero lo que era más importante es que los andaluces ya hemos perdido el miedo. Ya no le tenemos miedo a las mentiras de los socialistas, ya no le tenemos miedo a ese lobo que dice que viene,
Porque lo que hemos aprendido los andaluces es que si hay un Gobierno en Andalucía que ha apostado y financiado la sanidad, que ha mejorado las condiciones de nuestros profesionales y que ha hecho frente a una sanidad destrozada, con más recursos, con nuevos hospitales, ha sido sin duda el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Juanma Moreno. Así que si ustedes puedan, dígale a su líder, al que ha convocado ahora las elecciones, que si siguen la misma senda que han tenido ustedes en Andalucía, del miedo, tendrá los mismos resultados que obtuvieron el pasado domingo en la urna, porque con el miedo no vamos a ningún sitio, ni con las mentiras. Mentiras que ustedes quieren llevar a las casas, diciendo que nosotros vamos a destrozar la sanidad. Hoy hemos escuchado una afirmación diciendo que desde el domingo la sanidad está más en peligro. Quien no tiene nada que ofrecer solo puede tener esas aseveraciones, esas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Sin duda, lo mismo que hemos visto en los últimos tiempos a nivel nacional. El presidente del Gobierno, ahora en funciones, en un mitin en Valencia, prometió a todos los españoles 580 millones de euros para atención primaria. Eso es lo que tocaba ese día. Pero es que esa cantidad ya estaba anunciada en el mes de febrero y en el mes de marzo y en el mes de abril. Y cada vez que lo prometía decía, en el próximo Consejo de Ministros, no sé cuántos millones para salud mental, no sé cuántos millones para atención primaria, no sé cuántos millones para vivir. Y ahora llega el momento de que llegue el Consejo de Ministros para aprobar esos 580 millones de euros, que nos parecen ridículos, pero bueno, bienvenidos sean. Y resulta que no hace el Consejo de Ministros porque lo que hace es convocar elecciones a su interés y no al interés de la sanidad ni de los españoles, al interés único y exclusivo, él cree, él piensa, que de Andalucía. Por eso nosotros nos alegramos con todas sus palabras de este acuerdo sin precedentes en materia de sanidad que ya ha llevado a cabo nuestro Gobierno, nuestra consejera, con las organizaciones sindicales. Nos alegramos por Andalucía y por nuestro sistema sanitario. Nos alegramos porque todos ganamos, porque gana Andalucía y porque ganan todos los pacientes andaluces. Y le decimos hoy a la oposición que sigan en ese camino si quieren seguir perdiendo confianza, pero que si quieren seguir apostando de verdad por la sanidad, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España, cambien, giren esa estrategia, porque con el miedo no vamos a conseguir absolutamente nada, aunque nosotros lo que tenemos interés es conseguirlo nosotros, que lo consiga nuestra formación y que por fin pueda ser una realidad esa nueva estrategia en la sanidad también a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señora Jurado. Señorías, cierra el debate la consejera de Salud y Consumo, la señora Catalina García Carrasco, durante un tiempo máximo de 20 minutos. Gracias, señor presidente. Señoría, empezando por donde empezó la señora Nieto, que bueno, no está, pero para que conste, SAI, vale, no, para que conste. Señora Nieto, es verdad que lo hablamos en la Comisión de Salud, las competencias y el nivel diferente de TCAE o de las enfermeras, y nosotros lo que quedamos en esa comisión, y yo creo que quedó medianamente claro, era que nosotros teníamos un informe jurídico que nos decía que esa competencia y ese cambio de nivel era una competencia estatal del Ministerio de Sanidad y no nuestra, y que en el momento que cualquier otra comunidad autónoma tuviera un informe favorable, que nos lo dijeran y nos lo trajeran, para nosotros actuar en consecuencia. Pero eso no ha sucedido. Ni hemos encontrado otro informe en otra comunidad autónoma, ni ustedes tampoco nos lo han traído, con lo cual yo creo que seguimos en lo mismo en lo que hablamos en la comisión. Mire, cuando usted dice que yo digo que la sanidad estaba estupenda o está estupenda, yo siempre digo que nuestra sanidad siempre necesita más. Si usted me escucha, siempre digo, ¿y es suficiente? Y digo, no. Así que no me acusen de decir que nuestra sanidad está estupenda, porque nuestra sanidad todavía necesita mucho más. Y es lo que digo siempre. Triunfalismos, ninguno. Trabajo, mucho. Absolutamente de todo. Cuando usted me habla, y también lo ha dicho la señora Prieto, de la famosa subasta de medicamentos y de ese dinero que le regalamos a la industria farmacéutica, señora Prieto, que usted ha estado gobernando hasta hace medio minuto, su partido, y el de usted también, señora Nieto. Y
¿Y qué han hecho ustedes en el resto de España o en las comunidades que han gobernado? ¿Han instaurado todas las subastas de medicamentos? No. ¿Por qué? Porque era un sistema nefasto. Hombre, es que quieren que el Gobierno y que nuestra consejería y que este Gobierno de Andalucía mantenga una subasta de medicamentos que ustedes, gobernando en nuestro sitio y gobernando en España, no han hablado de subasta de medicamentos. Y les voy a decir por qué. Porque se demostró que no era buena. Que cuando se ponían en la balanza los inconvenientes, las dificultades de las farmacias con los abastecimientos inadecuados, hombre, protestaban las asociaciones de pacientes, protestaban los médicos de familia, porque con el tiempo se demostró que los crónicos pluripatológicos tenían un efecto pernicioso por esa subasta de medicamentos. Y si era tan buena, señoría, es muy sencillo. La tendrían que haber puesto ya porque ya no la van a poder poner. Ya no la van a poder poner. Pero la tenían que haber puesto a nivel del Ministerio y habernos obligado a todos a una subasta de medicamentos que para ustedes es tan buena. No es tan buena porque ustedes lo han demostrado no haciendo y no ejecutando. Dicen ustedes que hay problemas para que los profesionales se queden en Andalucía. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí se quedaba el 50, ahora se queda el 80. ¿Que tenemos que seguir mejorando sus condiciones laborales? ¿La equiparación salarial? Por supuesto que sí. Yo, por ir contestando y que no se me quede nada, señora Nieto, ¿hablaremos del plan de verano? Por supuesto, y vendré a dar cuenta del plan de verano. No lo dude. Señor Segovia, el sindicato médico es verdad que teníamos una reunión con él, pero es que no nos dimos cuenta y convocamos al comité de huelga. El comité de huelga resulta que ya no existe porque la huelga del sindicato médico se acabó el 24 de mayo. Y hemos cambiado y hemos suspendido la reunión para convocar al sindicato médico, porque no son los mismos miembros los que componen el comité de huelga que lo que es la ejecutiva del sindicato médico. Por eso se anula la reunión de hoy, pero esa reunión es el 6 de junio a las 13 horas, porque vamos a seguir hablando y dialogando con el sindicato médico. Por supuesto que sí. Mire, cuando nos dicen y cuando el sindicato médico dice que no dentro del acuerdo no se habla de los médicos, sí se habla de los médicos. Porque, claro, cuando nosotros decimos que vamos a reducir el número de tarjetas de TIC y que vamos a pasar de las 1.500 a las 1.300, eso, señor Segovia, usted sabe que es un aumento del número de profesionales y que si en 5 años decimos que vamos a llegar a 1.200, eso supone que es un aumento del número de profesionales. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Progresivamente con el número de profesionales que vayan saliendo, porque con las medidas que se tomaron desde el año 2019 hasta ahora, es decir, el aumento del número de plazas MIR, que ha sido un 39,9% más, en el año 26 nosotros estaremos en disposición de ir cubriendo todas las jubilaciones de los médicos andaluces, todas. Y de aquí al año 26 seguiremos mejorando las retribuciones de los médicos en Andalucía, como hemos hecho hasta ahora. Pues quitando la exclusividad, con la paga COVID, con el aumento del precio de guardia, con el aumento del precio de la noche y de los festivos, como hemos hecho hasta ahora. Usted dice que los 150 euros son poco en un complemento de difícil cobertura. Bueno, es verdad, no había nada, ¿no? No había nada. Pues 150 euros es un comienzo del camino. Alguien nos decía que el plan o que el acuerdo no hablaba de nada de convocatorias de OPLES para difícil cobertura. Miren, si hoy se aprueba la Ley de Función Pública, en la disposición final tercera precisamente recoge que el Servicio Andaluz de Salud tendrá la capacidad en situación extraordinaria de convocar concursos, no concurso oposición, sino concurso para cubrir las plazas de difícil cobertura. Con lo cual vamos a tener esa capacidad de hacer concursos específicos para puestos de difícil cobertura, para cubrir y para dar estabilidad a los médicos. Con lo cual es una medida más para que los médicos se queden aquí. Y otra medida que va dentro del plan de la Ley de Función Pública, que es la consideración de los profesionales del sistema sanitario público andaluz como autoridad. Creemos que también era algo muy importante para trabajar y para avanzar en el tema de luchar contra las agresiones que sufren nuestros profesionales. Lo digo que está dentro de la Ley de Función Pública y yo espero que hoy sea una realidad con el resto de la ley.
Señora Prieto, dice usted que desde el domingo está más amenazada que nunca la sanidad en Andalucía. Y yo le recuerdo a usted, hace 5 años, cuando el Partido Socialista, y llegaban las elecciones regionales, se dedicaba, y las nacionales también lo hacía, a ir por los pueblos de Andalucía con los megáfonos. Yo eso ya creo que se lo he recordado en alguna ocasión, diciendo que si llegaba el Partido Popular, pues no iban a cobrar sus pensiones, no iban a cobrar el paro, iba a ser un desastre, no iba a haber trabajo. Eso era lo que ustedes decían un día, no el día de reflexión, justo el día antes de reflexión. Usted ahora dice, después de que han votado los andaluces el domingo, que la sanidad pública está en peligro en Andalucía. Pues yo creo que está usted equivocado, que los andaluces piensan lo contrario que usted, porque han votado y han dicho que están de acuerdo con lo que estamos haciendo mayoritariamente. No todos, pero mayoritariamente. Hombre, sí, tampoco saben analizar ahora los resultados. Bueno, pues contraten ustedes a un análisis, ese es el problema, contraten ustedes a alguien que haga un análisis de los resultados. Ese es su problema. Señoría, usted me habla a mí de incumplimiento de acuerdo y que nosotros vamos a incumplir los acuerdos. 17 años para cumplir el acuerdo de carrera profesional. Y no lo han cumplido. Lo hemos cumplido nosotros, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Juanma Moreno. Con lo cual no me diga usted que nosotros venimos aquí a incumplir cuando ustedes lo han hecho durante mucho tiempo. Señora, usted me dice que yo desde esta tribuna le invoco, yo le voy a invocar a usted. Yo le voy a decir a usted una cosa muy clara, como el agua, transparente. Desde que estamos gobernando en la Junta de Andalucía, no pueden decirnos ni una medida, ni una actuación de privatización de la sanidad pública en Andalucía. Ni una. Pero nosotros sí podemos. La diferencia es que nosotros sí podemos. Señor, nosotros sí podemos decirle a ustedes todo. No, si yo le voy a contestar a todo, no se preocupe usted. Aquí está, Andalucía, de las comunidades autónomas que menos gastan en conciertos en sanidad. Aquí nos tienen. Hombre, como... no, claro que no. Aquí está, mire dónde estamos. Aquí, en la bajada de la lista. La que menos invierte en privada. Sí, señora Prieto, a usted no le gusta. Hablaba usted de más muerte. Mira, le voy a enseñar otro dibujo. Es que hoy vengo preparada con los dibujos. Para ser didáctica. Andalucía, la de menor mortalidad esperada. Andalucía, ¿les debería de alegrar? Pues entonces no digan que con nuestro gobierno y con nuestras medidas muere más gente en Andalucía, porque están mintiendo, señoría. Yo le aconsejo de verdad que hagan una reflexión, porque nosotros no derivamos el dinero a la privada. No, nosotros no regalamos el dinero a la farmacéutica, no. O sea, trabajamos por una sanidad pública y lo hemos demostrado con el mayor presupuesto de la historia, 4.000 millones de euros más, del 6,1 al 7,4, con 30.000 profesionales más, señora Prieto, sí, con 30.000 profesionales más, con mejoras laborales para nuestros profesionales, que en los 3 acuerdos de mesa sectorial que hemos firmado son 300 millones de euros. Sí, señoría, ustedes incumplían y nosotros cumplimos. Son 2 formas de gobernar distintas y cada uno elige su camino. Cuando ustedes hablan de privatizar, ustedes fueron pioneros en eso en Andalucía. Sí. Establecieron provincias como Cádiz, donde existen ciudades relegadas a que tengamos que concertar con hospitales privados porque no hay oferta pública. Y eso se lo voy a repetir yo a ustedes 100 veces, porque lo hicieron ustedes. Y porque aquí en el Aljarafe tenemos otro hospital, 5 años, claro, en 5 años construimos 6 hospitales, ¿verdad? Claro, señora Prieto, y lo hemos hecho, aquí tenemos el militar. Señora Prieto. Fue una decisión política crear hospitales, tener hospitales privados y no públicos y obligar a concertar. Fue una decisión política de ustedes, cuando durante muchos años han publicado órdenes donde
en esas órdenes de tarifas, que es un marco regulatorio y legal, ustedes en esa orden les ponían precio a una cama de hospitalización, a la urgencia, a una cama de hospitalización en domicilio, a tratamientos oncológicos, a la hemodiálisis, a todo eso ustedes le ponían precio en una orden de tarifas, que además han renovado durante muchos años. Y yo, desde aquí le digo a usted, desde esta tribuna, le digo yo a usted, que yo no pongo en duda nunca, nunca, que el Partido Socialista, con esa orden de tarifa, pretendiera privatizar la sanidad. Con esa lógica y con ese sentido común de la lógica, nosotros nunca pretendimos hacer nada en contra de la sanidad pública andaluza. Pero como ustedes han sido torticeros, pues nosotros no tenemos ningún problema en rectificar, para que ustedes no puedan seguir engañando a los andaluces. Simplemente por eso, porque no puedan y no tengan herramientas para engañar a los andaluces. Así de clarito. Y como es así de clarito, no tenemos ningún problema. Así que cuando usted se suba aquí a esta tribuna la próxima vez, me contesta a mí y me dice si usted, si su partido, si su gobierno de 40 años quería privatizar la sanidad pública con esas órdenes de tarifa que ustedes hacían, publicaban y tenían. Usted me contesta si ustedes pretendían hacer algo de eso. Bueno, señorías, yo decirles que es verdad que vamos a seguir trabajando. Bueno, le voy a contar yo otra cosilla. Vamos a ver. Ustedes que están preocupados por Andalucía, por esta tierra, pues mira, díganle usted a la señora Teresa Rivera, al señor presidente del Gobierno, que dejen de ser hooligan contra Andalucía, que dejen de atacar a una tierra que el sector de la fresa en Huelva son más de 1.400 millones de euros y 160.000 puestos de trabajo, que dejen de atacar a Andalucía, que dejen de irse a Europa a mentir sobre Andalucía y defiendan a esta tierra. Defiendan esta tierra y le irá mejor. Defiendan Andalucía, defiendan a los andaluces, a Huelva y a todas las tierras. Sí, claro. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Señoría, un acuerdo. Yo se lo digo, porque se fueron ustedes a Europa a poner verde Andalucía y a poner verde a Huelva. Y eso, de aquellos barros, estos lodos. Señoría. Silencio, por favor. Silencio. Señor Torres, silencio, por favor. Bueno, señoría, hoy en Andalucía cuenta con un 23,7% más de profesionales en la atención primaria que en el año 18, 5.840 más, un 42,4% más de profesionales de enfermería en atención primaria, un 11% más de consultas programadas en la atención primaria. En 2023 alcanzamos un presupuesto récord de atención primaria de casi 5.000 millones de euros. 3 de cada 10 euros que invertimos en el sistema sanitario público de Andalucía se destinan a la atención primaria. Hoy hay 12 nuevos centros de salud y 8 consultorios más que en 2018. El 80% de los MIR, de los médicos de familia que terminan en Andalucía, se quedan en Andalucía, señoría. Un acuerdo que yo creo que viene a solucionar los problemas. Voy a terminar como empecé, agradeciendo a las fuerzas sindicales el gran trabajo realizado en estas semanas de trabajo. Seguiremos dialogando, seguiremos consensuando. Las gracias también a los colegios profesionales, a las sociedades científicas que participan también en este gran acuerdo por la atención primaria y, por supuesto, a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud que han trabajado también con aportaciones a este acuerdo y, por supuesto, trabajan cada día en nuestro sistema sanitario público, sacándolo adelante, y por ellos tendremos que velar y seguir trabajando y, desde luego, este Gobierno, el Gobierno de Juanma Moreno, seguirá comprometido con la atención primaria y con sus profesionales. Gracias.